Muy buenas tengan ustedes, fortuneros y fortunatos. Ya estuvimos viendo qué pasó en la incursión contra Curven, lo que Charles Ward pudo averiguar. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo Charles Ward con lo que averiguó. Pero antes que nada, ya les digo, like, comenten, suscríbanse y si tienen ganas de hacerme llegar alguna ayudita, en la descripción está el link del cafecito. Sin más particular, seguimos con el relato. Una búsqueda y una invocación 1. Charles Ward, como hemos visto, averiguó en 1918 que descendía de Joseph Curwen. No es de extrañar que inmediatamente brotara en él un profundo interés por todo lo relacionado con ese misterio, ya que los vagos rumores que había oído acerca de aquel personaje habían adquirido para él una importancia vital desde el momento en que supo que por las venas de ambos corría la misma sangre. Ningún genealogista que se preciara podía por menos de iniciar una búsqueda ávida y sistemática de todo lo relativo a Curwen. En sus primeras investigaciones no manifestó la menor tentativa de guardar el secreto, de modo que incluso el doctor Lehmann vacila en fechar los comienzos de la locura del joven en un período anterior a 1919. Hablaba libremente con su familia, aunque a su madre no le complacía demasiado tener un antepasado como Curwen, y con los funcionarios de los diversos museos y bibliotecas que frecuentaba. Al acudir a los particulares en demanda de datos o documentos, no ocultaba el objeto de sus pesquisas y compartía el divertido escepticismo con gran considerado de los relatos de los autores de diarios y cartas, pero sí solía expresar una seria curiosidad por lo que realmente había ocurrido hacía siglo y medio en la granja de Pawtuxet, cuyo emplazamiento trató inútilmente de localizar, y por averiguar qué clase de individuo había sido Joseph Curwen. Cuando dio con el diario y los archivos de Smith y encontró la carta de Jedediah Horn, decidió visitar Salem e investigar cuáles habían sido las actividades desarrolladas allí por Curwen, cosa que llevó a cabo durante las vacaciones de Pascua de 1919. En el Instituto Essex, que conocía de anteriores estancias en la antigua ciudad puritana de chapiteles ruinosos y tejados arracimados, fue recibido muy amablemente. Así, tuvo ocasión de descubrir una gran cantidad de datos acerca de su antepasado. Descubrió que había nacido el 18 de febrero de 1662 en Salem-Village, pueblo que actualmente lleva el nombre de Danvers y que está situado a unas 7 millas de la ciudad, y que se había embarcado a la edad de 15 años para regresar con el habla, el vestir y los modales de un inglés en 1686, fecha en la que se estableció en Salem. En aquella época apenas se relacionaba con su familia y pasaba la mayor parte del tiempo enfrascado en la lectura de libros que había traído de Europa y experimentando con extraños productos químicos que le llegaban en barcos procedentes de Inglaterra, Francia y Holanda. Ciertos viajes suyos por la región fueron objeto de muchos comentarios y se asociaban con vagos rumores que hablaban de fogatas que ardían por la noche en las colinas. Los únicos amigos íntimos de Curwen habían sido un tal Edward Hutchinson de Salem-Village y un tal Simon Horn de Salem. Se les veía a menudo conferenciando por los alrededores del parque y las visitas entre ellos no eran menos frecuentes. Hutchinson poseía una casa en las cercanías del bosque y se decía que por la noche se oían en ella ruidos muy extraños. Se comentaba también que recibía muchos visitantes de apariencia rara en extremo y que las luces de sus ventanas no eran siempre del mismo color. Los conocimientos que revelaba acerca de personas que habían muerto hacía mucho tiempo y de acontecimientos pretéritos se consideraban claramente sospechosos. Hutchinson desapareció en la época de gran pánico de Salem y nunca volvió a saberse de él.
También Joseph Curwen se marchó en esa misma época, pero al poco se puso que se había establecido en Providence. Sí, Simon Horn vivió en Salem hasta 1720, cuando empezó a llamar la atención el hecho de que no envejeciera. En aquella fecha desapareció, pero 30 años después se presentó un hijo suyo a reclamar sus propiedades. La reclamación prosperó debido a que los documentos de puño y letra de Simon Horn no dejaban lugar a dudas respecto a su autenticidad. Jedediah Horn vivió en Salem hasta 1771, cuando ciertas cartas de un grupo de ciudadanos de Providence, destinadas al reverendo Thomas Barnard y a otros hombres de influencia, provocaron su salida de la ciudad con rumbo desconocido. En el Instituto Essex, el Ayuntamiento y la Oficina de Registro de la Propiedad había ciertos documentos relativos a estos extraños sucesos, algunos de ellos tan inofensivos como pueden ser un título de propiedad o una factura de venta, y otros de naturaleza más misteriosa. En los archivos en que se guardaba toda la documentación relativa a los procesos por brujería, había 4 o 5 alusiones inconfundibles. Por ejemplo, el testimonio que presentó un tal Siba Lawson el día 10 de julio de 1692 ante el tribunal de Oyer y terminan presidido por el juez Hawthorne, y según el cual 40 brujas y el hombre negro se reunieron en los bosques situados detrás de la casa del señor Hutchinson. Un hombre llamado Amity Howe declaró por su parte en la sesión del 8 de agosto ante el juez Gadeney que el señor Shibi fue marcado por el diablo la misma noche que lo fueron Bridget S., Jonathan A., Simon O., Deliverance W., Joseph C., Susan P., Magdal C. y Deborah Brr. Existía también un catálogo de la biblioteca de Hutchinson, tal como se había encontrado esta después de la desaparición de su dueño, y un manuscrito sin terminar, escrito por el propio Hutchinson en una clave que nadie pudo descifrar. Ward hizo sacar una copia del manuscrito y empezó a trabajar en la clave. A partir del mes de agosto, su tarea fue cada vez más intensa y febril, y a juzgar por su conducta y sus palabras, puede suponerse que logró descifrarla en octubre o noviembre de aquel mismo año. Sin embargo, Ward no dijo nunca nada concreto al respecto. Pero el material de mayor y más inmediato interés era el relativo a Horn. Ward no tuvo dificultad en demostrar por medio de la caligrafía una cosa que ya había dado por supuesta después de leer la carta dirigida a Curwen, es decir, que Simon Horn y su pretendido hijo eran la misma persona. Tal como le decía Horn a su amigo en la misiva, consideraba peligroso seguir viviendo en Salem y, en consecuencia, decidió pasar 30 años en el extranjero y volver a reclamar sus propiedades como representante de una nueva generación de la familia. Horn se había tomado el trabajo de destruir la mayor parte de su correspondencia, pero los ciudadanos que decidieron pasar a la acción en 1771 encontraron y conservaron unas cuantas cartas y documentos que despertaron su curiosidad. Eran fórmulas crípticas y diagramas escritos por diferente mano, fórmulas y diagramas que Ward hizo copiar o fotografiar cuidadosamente. Halló también una carta sumamente misteriosa que reconoció inmediatamente como de puño y letra de Joseph Curwen. Esta carta de Curwen, aunque sin constancia del año en que fue escrita, no podía ser evidentemente la que dio lugar a la respuesta de Horn, que había ido a caer en manos de Ezra Wedding. Tras estudiarla cuidadosamente, Ward la fechó alrededor de 1750. No estará de más reproducir aquí el texto completo como muestra del estilo de un hombre de tan terrible y misteriosa historia. El destinatario era un tal Simón, pero el nombre aparece siempre tachado. Ward no podía decir si por obra de su antepasado o si del propio Horn. Providence, 1 de mayo. Hermano, a mi honorable y viejo amigo y con el debido respeto hacia aquel que servimos para su eterno poder,
Diríjome a su merced para informarle de lo que debe hacer en lo tocante al último extremo y qué hacer llegado el momento. No está en mi ánimo abandonar esta ciudad. Sé que Providence no juzga con la dureza de otras partes las materias que se salen de lo común. Encuéntrome atado por naves y mercancías, y no puedo obrar por eso como hizo su merced, a más de lo que mi granja de Pautustés esconde en sus entrañas, y que no esperaría mi vuelta bajo la forma de otro. Pero estoy igualmente prevenido para el día que la suerte me abandone, y heme afanado largo tiempo para hallar la manera de regresar luego del trance. Topéme anoche con las palabras que traen la presencia de Shogesotote, y vi por primera vez aquel rostro de que habla Ibn Shakabak en él. Y dijo que el Salmo 3 del Liber Damnatus encierra la clave. Con el Sol en la quinta casa y Saturno en la tercera, es menester dibujar el pentágono de fuego y recitar 3 veces el versículo 9. Y de las semillas de lo viejo nacerá lo bueno que mirará hacia atrás sin saber qué buscar. Nada de eso ocurrirá si no tengo el heredero, y si las sales o el método para fabricarlas no están dispuestos para él. Y llegado a este punto, confiesa a su merced no haber dado todos los pasos necesarios ni hallado lo suficiente. Prolóngase el proceso de fabricación y hácese de día en día más difícil reunir y almacenar los especímenes necesarios para ello, a pesar de lo mucho que me hago traer de las Indias. Muestran curiosidad mis vecinos, aunque hasta el momento he conseguido contenerla. Son en eso los caballeros peores que los plebeyos, por ser aquellos más sosegados en sus juicios y más dignos de crédito. Mucho me temo que hayan hablado ya Parson y Merritt, pero hasta el momento me considero a salvo. Las sustancias químicas necesarias son fáciles de obtener por haber en la ciudad 2 buenas boticas, la del Dr. Bowen y la de Sam Carew. Guíome siempre por lo que aconseja Borellus y recorro con frecuencia el libro 7 de Abdul al-Zared. Lo que descubra se lo comunicaré a su merced. Encarezcole se sirva mientras tanto de las invocaciones que le envío. Si desea verla a él, utilice su merced la fórmula que le envío junto con esta carta. Recite sus versos cada noche de difuntos y cada noche de Viernes Santo, y si los lee como es menester, uno vendrá en años futuros que mirará hacia atrás y que se valdrá de las sales que su merced haya dejado. Job 14:14. Mucho me alegra saber que se halla su merced otra vez en Salem, y espero tener muy pronto el placer de verle. Tengo un buen caballo de tiro y es muy probable que compre pronto un coche. Hay uno ya en Providence, el del señor Merritt, aunque los caminos son muy malos. Si se determina a venir, tome su merced la diligencia de Boston que pase por Tatham, Grantham y Alclebrough. En todas esas villas hay buenas posadas. Recomiéndole que duerma en Grantham en la posada del señor Volcom. Las camas son mejores que en la posada del señor Hatch. Coma pero en esta última, porque la cocina es mejor. Si entra en Providence, cruzando las cascadas de Pawtucket y por el camino donde se halla la taberna del señor Siles, hallará mi casa fácilmente. Se encuentra frente a la posada del señor Epenetus Olney en Town Street y en la acera norte de Onlys Court. La distancia desde Boston es de unas 44 millas. Su sincero amigo y servidor en Almocin Metatron, Joseph C. Simon Horn, Williams Lane, Salem. Aquella carta permitió a Ward localizar exactamente el hogar de Curwen en Providence, ya que ninguno de los documentos que había encontrado hasta entonces daba datos tan concretos. El hallazgo resultó aún más sorprendente porque aquella casa, que había construido su antepasado en 1761 en el solar de otra más antigua, seguía aún en pie en Onley Court, y ya la conocía gracias a su frecuente paseo por Stamford Hill. De hecho, se encontraba a muy poca distancia de su hogar,
y estaba habitada por una familia negra muy apreciada para trabajos domésticos, tales como lavar la ropa, limpiar o atender a los servicios de calefacción. El hecho de encontrar en la lejana Salem datos sobre aquella casa que tanto había significado en la historia de su propia familia impresionó profundamente a Ward, quien decidió explorarla inmediatamente después de su regreso a Providence. Los párrafos más misteriosos de la carta que interpretó como simbólicos le desconcertaron totalmente, aunque cayó en la cuenta con un estremecimiento de curiosidad de que el pasaje de la Biblia que en ella se citaba, Job 14:14, era el versículo que dice: si muere un varón, ¿revivirá? Todos los días de mi servicio esperaría hasta que llegase mi relevo.